Guerreros SME en programa completo de frecuencia laboral 21 de abril del 2012. Lourdes Martínez y Martínez Farsa conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 21 de abril del 2012, gracias por escucharnos. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulu, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los trabajadores en resistencia y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También es muy importante comentar que los trabajadores del sindicato de académicos de la Universidad de Sonora estallaron su huelga el día 19 de abril a las 5 de la tarde, esto por violaciones a su contrato colectivo de trabajo y en demanda de empleo de peticiones, incluyendo lo que son su revisión salarial. Entonces, desde estos micrófonos enviamos un saludo a los trabajadores académicos de la Universidad de Sonora y nos mostramos la solidaridad de Frecuencia Laboral a sus demandas. Sí, estamos esperando una llamada. Un saludo también a don Fernando Tornero, que hoy se encuentra, a David, que está en los controles técnicos. Llamen, estamos transmitiendo en vivo, hagan sus comentarios a los teléfonos 5518-7760, repito, 5518-7760, o al número LADA sin costo 01800-581-8248. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El director del Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, pasó por alto el exhorto que le hizo la Cámara de Diputados el miércoles 11 de abril del 2012 para abstenerse de realizar o promover desalojos de los derechohabientes deudores que se encuentran en desempleo o jubilados pero están negociando su deuda. Exactamente 6 días después de que se le hizo este exhorto por la Cámara de Diputados, en Coacalco, Estado de México, se reportó otro desalojo. Soy el señor Gerardo Guzmán Benítez, secretario de la Coordinación Nacional en Defensa de los Derechos de los Trabajadores para la Vivienda. Una vez más, el Infonavit vuelve a hacer acto omiso para respetar la orden que le dio la Cámara para que no haga más desalojos, y en este momento precisamente acaban de darnos la información que están desalojando a un compañero en el fraccionamiento Laurel en Coacalco, Estado de México. Los integrantes de la Coordinación en Defensa de los Derechos de los Trabajadores para la Vivienda realizaron una manifestación afuera de la Cámara de Diputados precisamente el martes 17 de abril para exigir que se apruebe una iniciativa de ley que prohíba los desalojos de las casas del Infonavit y la venta de la cartera vencida, así como la contratación de bufet de abogados privados que acosan a los derechohabientes. Los manifestantes portaban pancartas en las que aseguraban que los integrantes de una familia de deudores en Morelos se suicidaron a consecuencia de las amenazas de desalojo del Infonavit. Soy Mario Sánchez, para hacer notar que 2 jóvenes de 28 años, uno de 8 y 3, abrieron las llaves del gas porque no tenían cómo pagar y tenían los procesos jurídicos encima de ellos. Al no tener una solución para pagar y no tener trabajo, recibieron justicia por la puerta franca. A través de una carta que tiene el Ministerio Público de Cuernavaca, que no nos han querido entregar copia de esa carta. No, esa familia quedó en total detención y déjame decirte que el Infonavit está queriendo recoger la casa. Ni siquiera se la van a poder dar a la familia porque tenían deudos sin haber trabajado. Ya tenían 7 años pagando, ni el seguro puede respaldar porque Bueno, pues qué lamentable, porque realmente el Infonavit dicen los que están protestando que lleva más de 100,000 desalojos,
y prefirió venderle la cartera vencida a 15,000 pesos cada casa a los hijos de Marta Sagún, entre otras empresas, que revendérsela a los deudores. Entonces, pues es el gran negocio que está haciendo el Infonavit, comportándose como banca privada en lugar de una institución que fue creada para ayudar a los trabajadores. Y los hijos de Marta Sagún, uno de ellos va como diputado plurinominal por el partido de Nueva Alianza, y eso pues lo hacen para seguir haciendo el saqueo de los derechos de los trabajadores, en este caso las viviendas. Así es. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo, el gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué ocurre si el contrato de trabajo no especifica qué servicios desempeñará el empleado? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Pues tenemos llamadas de la semana pasada que se nos quedaron, vamos a darles lectura. La semana pasada habló Pedro Mireles y Malpica de Iztapalapa. Dice que hay problemas en las minas de carbón de la cuenca carbonífera de Coahuila. Deberían ir a ver si hay carbono 14 dice que si va a haber una reunión en el arzobispado. Bueno, sí la hubo, ¿no?, con Andrés Manuel y el arzobispado de México. Y bueno, pues Esther Gutiérrez dice que es esposa de jubilado y que ya no le parece que estés buscando, ella dice una senaduría, pero es una diputación, ¿no? Sí, claro. Sí, estamos en una lista, en la cuarta circunscripción, en la posición número 6, y es un tema estratégico que ha sido discutido en el sindicato, en la Asamblea General, que nos permite defender nuestra organización. Llevamos 2 años, 6 meses luchando porque se nos reintegre nuestro trabajo, se respete nuestro contrato colectivo y la autonomía del sindicato. Dice Marlo Atondo, de Nicolás Romero, que el jueves de la semana pasada se le cayó una cuchilla del transformador y los de CFE le piden el recibo de luz pagado y no lo quieren arreglar porque él dice que está amparado, pero es la queja ante Profeco, y que si le pueden apoyar. Te voy a pasar esta llamada. Mandar a nuestros compañeros que se les ayude. Y el capitán Sergio Martínez García manda saludos a Martín Esparza y a Lourdes Martínez y felicita al programa. Por cierto, está aquí, un saludo para él. María Eugenia Medina de Coyoacán pide saber el horario que tiene la mesa de quejas del mercado de la bola. ¿Alguien sabe? Son los sábados, están de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Vienen más llamadas. Andrés Domínguez pregunta sobre la clínica 26, que en este momento, pues por cuestiones del temblor del día 20 de marzo, sufrió algunos daños y está en proceso un programa de reparación. Nos pregunta dice que no le dan su medicamento. Vamos a trasladar esta queja a nuestro compañero prosecretario del Servicio Médico del sindicato, Francisco Juárez de Tlanepantla. Saluda a todos dice, todos los mexicanos libres debemos de ser promotores para Andrés Manuel López Obrador. La ayuda al campo es nula, pero sí el gobierno ayuda al gobierno americano pasándole el agua y al Fondo Monetario Internacional. Julio César de la Miguel Hidalgo es un empleado, manda saludos al programa. Dice que los trabajadores se están organizando para no permitir más injusticias. María Dolores Contreras del Distrito Federal, que las concesiones mineras han comprado acciones de 50,000 pesos a cada accionista. El Grupo México es un Angangueo de Angangueo, Michoacán. Ella es una beneficiaria y que ella no ha vendido, que los han estado vendiendo, no se dejen, que se les puede ayudar. Blanca Moreno de Copilco pregunta, en el periódico Universal, en una sección de trabajo, hay anuncios de bolsa, en bolsa y empaca y gana 4,000 pesos a la semana. ¿Qué seriedad tiene ya si la secretaria del Trabajo, qué hace al respecto? ¿Qué opina el licenciado Luna? Dice que lo vamos a dejar también. Bueno, aquí manejamos una información de que tengan cuidado con los anuncios donde les ofrecen mucho a cambio de poco, porque normalmente son ganchos a veces para embaucarlos en actividades ilícitas como distribución de droga o incluso prostitución. Entonces tengan mucho cuidado
Eso lo dijo un investigador del Colegio de México. Rogelio Cortés de Lomas de Atizapán manda saludos a los conductores del programa. Es un trabajador en Resistencia. Pregunta la situación en el terreno en Lomas de Atizapán, que está frente a Liverpool, porque los de CFE están agarrándolo como base, ahí descargan los carretes, guardan equipo. Bueno, este terreno está en proceso de escrituración, es un terreno del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo vamos a comentar con los propios abogados. Ernesto Brambila felicita a los que estamos en el programa de Frecuencia Laboral. Nos vamos a más información. La candidata presidencial por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, afirmó ayer viernes 20 de abril del 2012 ante empresarios de Aguascalientes que de ganar la contienda electoral promoverá la reforma laboral que propuso su partido. Cabe recordar que Vázquez Mota fue quien presentó el 18 de marzo del 2010 esta propuesta del PAN en la Cámara de Diputados para la reforma laboral. Ella acompañó en aquel entonces a Javier Lozano y con ella estuvo el actual presidente del PAN, Gustavo Madero. Esta propuesta de reforma laboral del blanquiazul busca eliminar la organización sindical, las prestaciones sociales de los trabajadores, desaparece el empleo de base para sustituirlo por el contrato de 3 meses a prueba y la jornada laboral de 8 horas para hacerla extensiva a las horas que le convenga a la parte patronal. Sin embargo, ellos dicen que esto es mejor, pero ya leyéndola y estudiándola, pues nos damos cuenta que realmente es una reforma que retrocede en más de 100 años los derechos de los trabajadores. El secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados es Gerardo de los Cobos. El hispanista, en la entrevista con Frecuencia Laboral, se lamentó de que a pesar de las coincidencias que esta propuesta tiene con la reforma laboral que propuso el PRI, haya sido frenada. Yo creo que quien tiene la posibilidad de hacerlo, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, porque tiene los votos para sacar la reforma, y si no colabora con la reforma, pues es el PRI. Pero no ha habido ninguna reunión formal. Ellos saben perfectamente que podemos sacar una buena reforma laboral si tomamos temas en los que hay coincidencias, de los temas de nuevas maneras de contratación, el mismo asunto de la subcontratación, la capacitación para la productividad. Hombre, ver los derechos de los más vulnerables, las madres trabajadoras, los discapacitados, la tercera edad, mexicanos en el extranjero, que podríamos realmente hacer algo muy bueno en favor del asunto laboral. Bien, por su parte, el recién nombrado presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Leobardo Soto Martínez, diputado federal del PRI y líder sindical, aseguró que en lo que resta de la actual legislatura ya no habrá reforma laboral. Nosotros siempre vamos a apoyar la competitividad, la productividad, la calidad de las empresas y de sus productos, la capacitación de los trabajadores, y si es en ese sentido, siempre, como estamos proponiendo que se elimine el impuesto al tiempo extra, a tener empresas competitivas, siempre vamos a apoyar una reforma laboral en ese sentido. Pero si viene en el sentido de vulnerar los derechos de los trabajadores, como lo ha buscado siempre Javier Lozano, no vamos a votar. Podemos estar ya respirando tranquilamente. Con mucha tranquilidad. Sí, una reforma laboral. Pero lo que resta de la legislatura ya no va a haber. Cabe recordar que el PRI presentó el 10 de marzo de 2011 su propuesta de reforma laboral, que fue firmada por toda la fracción parlamentaria priista en la Cámara de Diputados y causó sorpresa porque casi era idéntica a la que un año antes había presentado el PAN. Incluso era un poco peor porque desaparecía toda la tabla de enfermedades laborales de trabajo y accidentes de trabajo, desaparecía los ramos especiales, se llaman, y desaparecía muchas otras prestaciones y atentaba contra ellas mismas porque desaparecía también pues la contratación colectiva, y cuando se dieron cuenta de eso fue que recularon y ya no pasó la reforma laboral. Ahora andan con su argumento de que no van a aprobar nada que afecte a los trabajadores, pero en realidad pues no hacen ninguna manifestación de protesta cuando se atenta contra los derechos de los trabajadores, y están aprobando iniciativas como la del Infonavit, pues que son retrógradas. Bueno, pues esta iniciativa del PRI la elaboró el mismo despacho que la del PAN, el de tomar natividad. Eso lo dijo Manuel Fuentes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y esa propuesta eliminaba 26 derechos laborales. Ya dieron, como les digo, ya dicen que no va a pasar,
Pero también el PRD hizo su propuesta, Martín. ¿Y qué propone Andrés Manuel López Obrador sobre eso? Sí, es muy importante que todos los trabajadores, en el marco del 1 de mayo y lo que estamos por vivir para el 1 de julio en la jornada electoral, sepamos cuáles son las plataformas políticas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Ya vimos que los candidatos del PAN y del PRI coinciden en hacer una reforma laboral que elimina derechos ya consagrados en la Constitución, que es la contratación colectiva, con el salario remunerador, una serie de prestaciones, entre ellas la seguridad social, al imponer los contratos por hora, por tiempo de 3 meses o pago por horas, va eliminando todo lo que establece el tiempo de servicios como compensación por antigüedad, para poder tener una salida decorosa cuando termine tu jornada laboral, que en el caso de los electricistas es a los 30 años, para alcanzar la jubilación. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que hizo un compromiso con la clase trabajadora el 4 de febrero de este año en Villa Nicolás Romero, plantea el respeto a la Ley Federal del Trabajo, el respeto a los sindicatos, de impulsar sindicatos democráticos que sean autónomos, que impulsar también el derecho de la elección de los dirigentes a través del voto directo y secreto. Plantea también el incremento anualizado a los salarios, 2% por encima de la inflación. Plantea que no se va a utilizar el tema de la toma de nota como un medio para mantener a los sindicatos en los fines que le interesen al gobierno. También plantea el tema de transparentar los recursos económicos de los sindicatos, entre ellos las cuotas sindicales, y plantea que no se va a utilizar la ley, dicen, para estar haciendo juicios largos en contra de los trabajadores, sino que va a haber realmente una justicia para los propios trabajadores. Ahí lo tenemos por escrito, es su propuesta de trabajo, y lo que sí ha venido insistiendo en todo el territorio, que uno de los problemas que va a resolver la inseguridad del país es generar empleos. Él se está comprometiendo a generar 1 millón de empleos por año, que permita reactivar nuestra economía, y con salarios por encima, 2 puntos por encima de la inflación, y esto va a permitir entonces avanzar, porque el problema es de fondo. Se han perdido, vemos los datos, en el sexenio de Calderón, se han perdido, y Fox, 700,000 empleos formales, y los que se han creado son empleos informales. Se han cerrado, vimos los datos del año pasado, se cerraron 160,000 empresas en nuestro país. Entonces el presidente del empleo resultó ser el presidente del desempleo, el presidente de la pobreza, el presidente de la sangre y el presidente de la entrega del patrimonio nacional a los intereses extranjeros. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Licenciado Luna, ¿qué nos pregunta hoy el auditorio? Bueno, pues hay varias cosas que son importantes que podamos comentar. Una de ellas que me gustaría hacer la pregunta que nos están haciendo favor de presentar es: hay quejas de muchos trabajadores porque dicen que sus juicios o procesos judiciales que van ante las autoridades laborales son muy retardados, y efectivamente tenemos expedientes que datan de hace 12, 14 años. Con cierta frecuencia ahorita en las juntas se está presentando un fenómeno que nos debe preocupar, porque dicen que se pierden los expedientes. Todos los trabajadores, muchas veces, bueno, ni los abogados, muchas de las veces guardamos el expediente para hacer una reposición fiel de lo que se tiene, y ese expediente se pierde principalmente en aquellos juicios en los que hay un interés diferente, pues no es un juicio normal, es un interés diferente. Entonces, una recomendación es que los trabajadores le pidan a sus abogados una copia siempre de todas las constancias que elaboren, y que tengan cuidado y que guarden sus expedientes por si existe una pérdida de estos. ¿Que lo guarden por cuánto tiempo? Pues hasta que se termine el juicio, cuando menos. Bueno, ¿y su teléfono, licenciado Luna? 5516-779788. Nos vamos a más información. Las organizaciones de adultos mayores del IMSS, ISSSTE y Fuerzas Armadas se unificaron ayer, viernes 20 de abril del 2012, para defender sus derechos como pensionados y jubilados y sus prestaciones.
Mi nombre es Fernando Rodríguez Romero y soy el presidente del Consejo Nacional de Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados y Militares en Retiro. Es nuestra primera convención ya como un organismo independiente, autónomo, apartidista y únicamente como objetivo central hacer el seguimiento a las prestaciones a lo mejor que pueda beneficiar a los adultos mayores. ¿De qué nos quejamos los adultos mayores? Nos quejamos de ser invisibles, ya no nos ven ni nos oyen. Prevención laboral con el bombero peregrino. Muy buenos días, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los sismos. Ahora que frecuentemente está temblando en la Ciudad de México, seguir estas recomendaciones pudiera salvarle la vida. Cuando empiece a temblar, retírese de las ventanas, ya que los cristales rotos pudieran causarle serios daños. Colóquese en un lugar en donde no le puedan caer objetos que pudieran dañarlos. Por ejemplo, archivos, por ejemplo, alacenas, televisores grandes, a alguna lámpara grande que pudiera caer y hacerle daño. Si es necesario, colóquese debajo de una mesa y espere a que deje de temblar. Recuerde la regla de oro. Durante el sismo, no evacúe el lugar. Es muy peligroso. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. En otra información, para defender los derechos de quienes entregaron su vida laboral al servicio de luz y fuerza del centro, se realizará el próximo miércoles 25 de abril del 2012 la Asamblea Magna de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el compañero Carlos Magariño, representante propietario principal del grupo de jubilados. Bienvenido al RIN Laboral. Buenos días, Lourdes, muchas gracias por el espacio. Compañero Martín, buenos días. Efectivamente, hay una cuestión que tiene que ver con este decreto de Calderón, autoritario. Él no venía por los trabajadores exclusivamente, me refiero a los trabajadores en activo. Lo real es que detrás de esa mascarada del decreto está buscando anular los derechos de los trabajadores jubilados y como consecuencia de ello llevarlos a una pensión solamente, tanto que las mentiras de Calderón y sus fundamentos para el decreto fue que era muy oneroso el contrato colectivo de trabajo y por ende la cláusula 64. Yo creo que en ese sentido hay un intento muy fuerte de anular todos los trabajadores jubilados. Nosotros decimos que en esta posición el sindicato siempre ha manifestado su posición, intento muy firme de defender los derechos, y los jubilados estamos ahí en la jugada de poder desaparecernos. Si no se logra mantener el contrato colectivo, si los trabajadores en resistencia no logran reinsertarse laboral, viene sobre nosotros, sobre los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, en todo lo que es el asunto de los derechos. Por tal motivo, y buscando siempre la unidad de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, se hace una convocatoria amplia, abierta, para celebrar la cuarta Asamblea Magna de los Jubilados a las 11 de la mañana del miércoles 25 de abril en la sala de armas de la Magdalena Michuca, que está en la puerta 5 y va del Metro Ciudad Deportiva. Compañeros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos que reconocernos, es necesaria que consolidemos la unidad, es necesario el fortalecimiento de la dirección sindical. A partir de ello estaremos logrando que se reinserten en el laboral los compañeros, pero estamos luchando muy efectivamente por mantener los respetos a las jubilaciones y a las cuotas diarias de jubilación. De tal motivo, Lourdes, que esta es nuestra intervención en este sentido. Agradecemos el espacio y que es en que el tiempo es corto porque habría que comentar muchas cosas más, ¿no? Sí, si nos repites dónde va a ser y a qué hora. Sí, es el miércoles 25 de abril a las 11 de la mañana en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, entrada puerta 5,
parada del Metro Ciudad Deportiva. A ellos esperamos a todos los compañeros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, es muy importante esta asamblea porque se van a tomar una serie de acuerdos que se llevarán a la Asamblea General Extraordinaria del día siguiente, que es el día 26, hay una Asamblea General Extraordinaria de toda la resistencia del sindicato, a partir de que hemos hecho un emplazamiento a la Secretaría de Gobernación por la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados el 13 de septiembre del año pasado con el extinto Francisco Bley Mora, donde los 3 puntos centrales es la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores, que no nos hemos liquidado respecto al decreto de extinción, es la agilización de los procesos judiciales de los 12 compañeros que siguen en la cárcel, y es resolver todos los pendientes que hay en la aplicación directa del contrato colectivo de trabajo, salarios, prestaciones devengadas, jubilaciones ya de compañeros que se jubilaron y no les pagaron su finiquito, o su liquidación más bien, y también hay compañeros que ya cumplen con su tiempo de servicios para jubilarse, hay otros compañeros que tienen 1 año, que han estado gestionando el pago, los familiares de compañeros que fallecieron y a la fecha no se les pagan sus prestaciones. Entonces es muy importante que todos los trabajadores acudan a la Asamblea General Extraordinaria, esa va a ser al día siguiente, el día 26 a las 5 de la tarde en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y bueno, la de jubilados es también muy importante porque están en riesgo tanto los derechos de los jubilados como el derecho de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en más información sobre jubilados y pensionados, se aprobó en la Cámara de Diputados algo que ya se había aprobado en el Senado, pero siempre es necesario que lo aprueben las 2 cámaras que conforman el Congreso de la Unión, para reformar la ley del IMSS y del ISSSTE a fin de que los trabajadores en retiro pongan como garantía sus pensiones y jubilaciones para acceder a créditos bancarios de la banca privada, bajo los criterios de la propia banca privada, lo cual fue avalado por la mayoría del PRI, PAN, PRD y los demás partidos. Los bancos podrán quitarles hasta 30% de su pensión como pago, pero según los diputados por el Partido del Trabajo, Laura Itzel Castillo y Mario de Constanzo, en realidad esta reforma pone a los jubilados y pensionados a merced de la usura bancaria. Lo que están haciendo es utilizar a la gente para que entregue lo poco que alcanza a cobrar al final de su vida, dárselo directamente a los bancos usureros de nuestro país, que por cierto son los bancos más usureros que existen en el mundo. Estamos haciendo una modificación para que el pensionado pueda dar en garantía su pensión. Si el pensionado no da en garantía su pensión, no va a ser sujeto de crédito. Seamos claros, el único patrimonio de un pensionado, estamos haciendo que lo ponga o que lo dé en garantía ante las instituciones más voraces de este país, ante la agiotista más fuerte que hay en este país, que son las instituciones bancarias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. En otro tema, en demanda de que la Secretaría de Gobernación elimine las trabas que impone a los exbraceros para entregarles el pago convenido de 38,000 pesos de sus fondos de ahorro para el retiro, el pasado jueves 29 de abril del 2012, alrededor de 300 exbraceros y sus herederos de Puebla, Querétaro, Zacatecas y otras entidades marcharon del Zócalo de la Ciudad de México a la Cámara de Diputados. También pidieron, y lo lograron, que se presentara una iniciativa de ley para que se abran nuevas convocatorias de pago que incluyan a quienes no tienen papeles para demostrar que son exbraceros. Mi nombre es Jesús Muñoz Ábalos, vengo de Zacatecas, soy el presidente de la Asociación Civil de Exbraceros en Lucha. Ya tenemos 15 días aquí en plantón porque estamos pidiendo que se apruebe un proyecto de ley que tenemos aquí en la Cámara de Diputados. En ese proyecto de ley estamos pidiendo 2 puntos muy importantes. El primero, pues que se vuelva a abrir una nueva convocatoria para que entren los compañeros que no tienen documentos probatorios. Nosotros en Zacatecas tenemos un programa estatal de apoyo solidario a trabajadores exbraceros. También se incluyen a los compañeros que no tienen documentos probatorios, como con el método de entrevista, porque nosotros decimos que cuando el gobierno federal se robó el dinero de los que tenían papeles y también de los que no tenían papeles.
Así que nosotros decimos que tienen los mismos derechos. Es necesario recordar que alrededor de 5 millones de exbraceros fueron a trabajar legalmente a Estados Unidos entre 1942 y 1964, y del salario que ganaban les retiraban el 10% para su fondo de retiro. Ese dinero que se acumuló se le entregó al gobierno mexicano en 1974 a través de Banrural, pero desapareció. Nunca se lo entregaron a sus dueños, y eso es lo que nos puede pasar a todos con las Afores. Por eso siempre estoy remarcando este caso para que nos pongamos alerta. Hasta la fecha siguen luchando para ver, aunque sea los 38,000 pesos que les están prometiendo, pero muchos de ellos ahorraron más de 200,000 pesos. Algunos dicen que ahorraron hasta millones. Bueno, el caso es que el gobierno solo les ha pagado alrededor de 120,000 de ellos, ni siquiera el 10%. Desde el martes 11 de abril, un grupo de exbraceros de Zacatecas se encuentran en plantón en la Cámara de Diputados y piden que quien desee llevarles arroz, frijol u otro grano para mantener su plantón, al menos hasta que acabe el periodo de sesiones, que es hasta el próximo jueves, pues que les lleven café, azúcar, frijol, arroz, todos los que quieran llevarles allí afuera de la Cámara de Diputados. Y tenemos llamadas, Martín. Sí, nos llamó Miguel, un compañero de la Resistencia, dice que se debería tener un plan B si no ganara López Obrador, ya que son miles de trabajadores en Resistencia en espera de recuperar su trabajo. No lo han venido discutiendo en las asambleas. Le pediría a nuestro compañero que se integrara a las asambleas que están ya programadas. Nos hemos estado reuniendo toda la semana explicándole las estrategias del sindicato a nuestra gente y cómo nos podemos incorporar a este acuerdo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador con el SME de ganar la presidencia y la recuperación de nuestra fuente de trabajo y la reposición de luz y fuerza del centro. Celestino Herrera de San Luis Potosí quisiera que el gobierno mexicano expropiara la banca, ya que está en manos de extranjeros, y en la presencia, ya que la presidenta de Argentina expropió el petróleo a los españoles. Saluda a Martín, a Lulú y al Popeye. María Eugenia Beltrán, dice, es madre de un esmeíta y pregunta que si hay servicio en la clínica 26 del Seguro Social o si todavía no funciona. Todavía no funciona. Hay un programa que inició el día 9 de abril, es por 2 meses, para la reparación de los daños que sufrió la clínica 26 del sismo del día 20 de marzo. Los vamos a estar informando a través de la Prosecretaría del Servicio Médico. Acaba de salir una circular y estamos dándole seguimiento a este tema. Bueno, Daniel Gutiérrez de Coyoacán pregunta qué plan de trabajo tiene para la clínica 26 y los que tienen derecho a este servicio, ¿dónde van a acudir? Ellos están acudiendo a las clínicas más cercanas. Incluso hay una circular emitida ya por el Seguro Social para que todas las clínicas que más cercanas a los domicilios de los trabajadores puedan darles el servicio médico. Esa circular la pueden recoger en la Prosecretaría del Servicio Médico del Sindicato Mexicano de Electricistas y también en la Prosecretaría de Jubilados. Ezequiel Castro de Chimalhuacán dice que en su calle no tiene postería y en la semana personas del Comité de Electrificación le llevaron unos documentos que son del Gobierno del Estado de México y según los vecinos es contrato de luz. ¿Qué puede hacer? Pues no le están haciendo contratos de luz, simplemente ahorita hay programas de electrificación que en el marco de la campaña político-electoral, pues todos los gobiernos en los estados están jugando esa parte, de decirles que les van a llevar las electrificaciones cuando prácticamente es por el tema electoral, no hay liberación todavía de recursos para hacer todos los programas de electrificación de la red de distribución. Y Ramón Ramírez, el carpintero, dice que cómo es posible que a Miguel de la Madrid le festejen su muerte si la economía la dejó muy mal y a millones de personas sin trabajo. Él opina que fue un presidente traidor. Bueno, pues en la semana una de las notas internacionales importantes fue que la presidenta de Argentina expropió a una empresa que es propiedad de Repsol, que aquí en México Repsol, pues todo el gobierno de Fox y de Felipe Calderón ha tenido muchos contratos de obra y servicios para el sector energético, y la Auditoría Superior de la Federación determinó que los contratos que hizo Pemex, al menos los que hizo Pemex, por 1.600 millones de dólares en inversiones en Repsol, que es una empresa constructora propiedad de Juan Carlos el Rey Mata Elefantes de España, pues son ilegales.
Y a pesar de que son ilegales, Felipe Calderón se puso a defender a Repsol, Martín. Sí, es una vergüenza para todos los mexicanos tener un presidente entreguista y agachón, donde cuestiona y critica esta acción de la presidenta argentina, donde prácticamente el tema del petróleo fue entregado a Repsol desde hace bastantes años, y se encargaron los de Repsol, la española, al saqueo permanente de los hidrocarburos y del gas, a tal suerte que ha llevado a los argentinos a tener un déficit de gasolinas, de gas, de diésel y de todos los derivados del propio petróleo, y saquearon el sector petrolero, se cayeron las acciones de Repsol y ya estaban listos los de Repsol para vender acciones a los chinos. En ese momento fue cuando interviene el gobierno de Argentina y manda una iniciativa al Congreso para expropiar y recuperar los hidrocarburos para bien de su patria. Y nos preguntamos por qué el intervencionismo de Felipe Calderón, incluso de Peña Nieto en el Foro de América Latina, el Foro Económico, también dijo y criticó que lo que había hecho Argentina ponía en riesgo a América Latina. Hay intereses económicos. Felipe Calderón y todos los últimos 30 años han hecho negocios con las empresas españolas. El último que hizo Felipe Calderón con Repsol fue en el 2007. Les entregaron un contrato por 20 años para meter gas a nuestro país. Gas que se compra en Perú a 56 centavos de dólar el millón de BTU, y lo están metiendo a México a $9 el millón de BTU. De este negocio, Felipe Calderón y su administración y con los españoles se meten a la bolsa 750 millones de dólares por año, y quien termina pagando somos todos los mexicanos. Ayer estuvimos en una comunidad en Guerrero, en un municipio con autoridades que les llaman ellos comisarios, y la CFE hay un hostigamiento permanente. Primero les llegaron recibos de 50 pesos, después de 200, después de 500, hoy están llegando recibos de 2,000 pesos a comunidades indígenas que no tienen empleo, no tienen dinero ni para comer, y le están cortando la luz, pero es todo por el tema del gas. Eso es lo que salió a defender Felipe Calderón. Todos los negocios que traen las españolas, no nada más en México, sino en toda América Latina. Esta es la reconquista de los españoles gracias a presidentes como el que hoy tenemos en México. Bueno, y quiero comentarles que fue el 29 de marzo del 2012 cuando la Auditoría Superior de la Federación, que es la que supervisa las inversiones y el gasto público del gobierno federal, dijo que pues estas inversiones de petróleos mexicanos que ha autorizado el gobierno de Felipe Calderón con Repsol son ilegales. Bueno, ¿por qué subió el precio de la luz desde que Repsol está haciendo negocios con Felipe Calderón y su gobierno? Primero, aquí le quitaron también el subsidio a la electricidad. O sea, Felipe Calderón aprovechó el decreto con los partidos, que ya quedó muy claro para todos los mexicanos que fue un acuerdo del PRI y del PAN, el decreto ilegal de extinguir a Luz y Fuerza del Centro, y aprovecharon para quitarle el subsidio. Lo que decía Felipe Calderón, que cada año le transferían a Luz y Fuerza 42,000 millones de pesos, ese dinero no era para los costos de operación y explotación de Luz y Fuerza del Centro, era dinero para subsidiar la tarifa eléctrica a partir de los costos de generación por gas. Hoy el 80% de la generación de electricidad en el país es a través de gas, y 55% es con las plantas de ciclo combinado, que son los 750 permisos que entregó el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Calderón, principalmente a otra española que se llama Iberdrola, que también tienen acciones del rey Juan Carlos de España. Muchos dicen, ¿para qué molestar al rey? Si aquí estamos sus esclavos todavía en México y en América Latina. Creo que es momento de que los mexicanos en la próxima coyuntura electoral pues tengamos que definir y sacar a estos españoles de nuestro país y cambiar el rumbo del propio gobierno, porque de contrario van a seguir. Ya dijeron los principales partidos del PRI y el PAN que si llegan van a impulsar las reformas que le hacen falta. Lo acaba de decir Peña Nieto, que si él llega, la apertura del sector petrolero, exploración y refinación, la apertura del sector eléctrico y la reforma laboral son sus principales compromisos con las transnacionales y los empresarios. Bueno, quiero invitarlos a que lean en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la nota esta que mantenemos ahí en la sección de información permanente,
y que son ilegales los contratos con Repsol, que la Comisión Federal de Electricidad subió por corrupción las tarifas de luz, y una que tenemos hasta abajo, que ya lleva años ahí, que dice México, la nueva colonia española, en donde nos narran cómo a través del cartel de los Borbón, así lo calificaron, que es el rey Matelefantes, pues se ha vuelto a reconquistar a México, ¿no? Y que esto lo ha permitido obviamente Fox y Felipe Calderón. Tenemos una llamada telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Me la puedes pasar, David, por favor? Una llamada telefónica. Hola, buenos días. Hola, es Edgar García de las Prepas del DF. Nos va a informar sobre una marcha que realizaron el pasado jueves. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lourdes. Primero agradecer al ESME, al compañero Martín Esparza y a ti, por supuesto, de Frecuencia Laboral, a todos los compañeros el espacio concedido. Mi nombre es Edgar García, trabajador de las Prepas del DF e integrante del órgano informativo La Hormiga de la Base. Rápidamente les menciono que las prepas del Distrito Federal, a más de una década de su creación, se encuentran en una crisis presupuestal que ha impedido cumplir con las previsiones salarial y contractual, la basificación de todos los trabajadores y la construcción de 4 planteles, entre otros. Estos problemas se han agudizado por la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica del SUTIEMS, el cual ha demostrado ser el titular. Por este motivo, este jueves 19 de abril, los trabajadores del IEMS llevamos a cabo una movilización de la Junta Local a las oficinas del gobierno del DF para demandar una revisión salarial del 18%, basificación del salario y retabulación, una agenda de diálogo con las autoridades con el tema presupuestal, el respeto a la titularidad del SUTIEMS, el respeto a los derechos laborales, y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes: el reconocimiento de la Junta Local de la titularidad del SUTIEMS, se esperará por parte de la Junta Local la resolución de los tribunales con respecto a la toma de nota, y en lo que se refiere al emplazamiento a huelga del Comité Ejecutivo de un reciente sindicato gremial, se nos mencionó que no procederá por existir ya un contrato colectivo previo. Para los temas pendientes, se obtuvo una cita con los integrantes del Consejo de Gobierno de las Prepas del DF, del IEMS-DF, incluyendo a la Oficialía Mayor, para este miércoles a las 10 de la mañana. Agradecemos mucho el espacio, Lulú. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos otra llamada en la línea telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Laura Saavedra. ¿Y sobre cuál es su denuncia? Mire, lo que pasa es que nosotros, hablo de la Sociedad de Padres de Familia, tenemos un problema con el edificio actual del CEDAR Frida Kahlo, que se encuentra en Plaza de la República número 7, ya que este quedó dañado con el sismo del 20 de marzo y hasta ahora no se nos ha entregado un peritaje científico de las condiciones en las que se encuentra el edificio. Se quiere regresar a clases en los primeros pisos, pero aún así los padres de familia pensamos que esto es un peligro. Entonces queremos hacer un llamado a las autoridades del INBA para que se reconsidere el regreso a clases, aunque solo sea en los primeros pisos del edificio. Esto es por la seguridad de nuestros hijos e hijas, ya que no queremos que si llegase a temblar o a haber algún otro problema, un incendio, una fuga de gas o algo que suceda, no puedan ellos evacuar de la mejor manera y sucedan accidentes. Básicamente es eso, y pues también hacemos un llamado para que se reubique lo más pronto posible a la escuela, pero en un edificio que cumpla con las características necesarias de un bachillerato de artes y humanidades y que sea un lugar seguro. Bueno, pues ahí está la denuncia. Nosotros vamos a estar pendientes aquí. El licenciado Luna tiene una hija ahí estudiando y bueno, pues él nos va a estar informando. Muchísimas gracias. Más información: miembros del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros eligieron nueva directiva sindical. Sin embargo, enfrentan problemas para que las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje respeten a la democracia sindical. Para hablarnos del tema se encuentran con nosotros su nuevo dirigente, Hugo Manuel Bautista, secretario general, y Luis Gómez Moreno, secretario de Capacitación. Bienvenidos al Ring Laboral. Gracias
a Lourdes, gracias a Martín por el espacio, ahora gracias a Frecuencia Laboral. Bueno, efectivamente apenas el pasado 5 de este mes fue la elección, una elección bastante participativa por parte de los compañeros, ¿no? El día de hoy el 65% fueron a participar en ese voto directo y secreto, en el cual históricamente hace 4 años la gente no participó más que con un 30%, ¿no? El día de hoy hay gran participación de la gran clase trabajadora. Fuimos electos, somos los totalmente legítimos, el Comité Ejecutivo Nuevo 2012-2016. Ya recurrimos a la Junta Local, ya metimos toda la documentación conforme a la Ley Federal de Trabajo para que se nos otorgue esa toma de nota y poder empezar ya la cuestión de trabajo con la administración. Es algo que ahorita nuevamente para nosotros como trabajadores nos preocupa ya iniciar, ya que actualmente pues hay mucho trabajo en la cuestión del parque vehicular, ¿verdad? El día de hoy sí queremos hacer un llamado, una invitación al gobierno local para que asimismo pudiera otorgar un titular en la red de transporte y empezar a ver la cuestión de trabajo en los diferentes módulos, ¿no? Es importante que comentes qué es la actividad que ustedes desarrollan en el Distrito Federal como RTP, ¿no? Sí, pues como marca por el cual el origen de esto fue creado, ¿no? Un decreto para dar servicio preferentemente en el transporte en las zonas periféricas de bajos recursos. Actualmente transportamos 490,000 usuarios diarios. Históricamente hemos reducido el usuario, ¿no? Hace 7 años andábamos en un promedio de 750,000 usuarios diarios, ¿no? Entonces por eso es la invitación a nuevamente este gobierno, que creemos que vamos a retomar las mesas de trabajo para empezar a ver cuál es la situación con el público usuario que nos espera, ¿no? Y a los compañeros, ¿cuál es el mensaje a tus compañeros para una vez que ya concluyó el proceso electoral? Porque tenemos entendido que sus estatutos de ustedes es similar a los estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto a la elección de los representantes a través del voto directo y secreto, y se tiene que respetar la decisión de los trabajadores. Así es, se ha venido haciendo y principalmente buscamos la unidad, ¿no? Porque como dije anteriormente, finalmente el incremento de la participación de los trabajadores se ha dado, ¿no? El día de hoy está contenta la gente con este cambio, estamos tranquilos de llevar esta representación en paz a través de un diálogo y fortalecer nuestra fuente de empleo que hoy nos interesa, ¿no? Finalmente ellos están en la mejor disposición de participar como representados y nosotros como representantes hacer un buen equipo. Hugo, nosotros estuvimos participando, cubriendo sus marchas y mítines del año pasado, en donde se quejaban de que no había presupuesto, no se estaba inyectando presupuesto para mantener a las unidades, darle mantenimiento, y que se les estaba quitando materia de trabajo por esa vía. ¿Cómo está la situación ahorita? Actualmente no hemos tenido un diálogo directo, por eso decía que es importante tener un titular ya en la cuestión de la red de transporte, pero ahorita normalmente está un encargado, que era el director de operaciones, ahorita es el encargado de la dirección general. En ese tema sí es importante nombrar lo que ya mencioné, para empezar a ver el asunto de las refacciones, ¿no? Que nuevamente haya presencia en los diferentes, les llamamos cierres de circuito, los cuales abarcamos las 6 delegaciones, ¿no? Es importante cubrir a la ciudadanía, darle ese respeto de un transporte de calidad en tiempo y forma, porque nosotros como operadores tenemos esa capacidad, tenemos experiencia de servicio, a diferencia del concesionado, ¿no? Y es importante porque es un servicio muy barato de 2 pesos y ya está, pues ya hay muy poquito transporte de 2 pesos, entonces hay que cuidarlo. Muchas gracias por haber participado aquí en el laboral, nosotros vamos a estar pendientes. Gracias a ustedes por el espacio, gracias al público usuario. Martín Lourdes, buen día. Gracias. Bueno, pues hay más llamadas. Arturo López de Iztapalapa manda saludos, muchas gracias, y pregunta que si se puede enjuiciar por traición a la patria. Sí, pero eso lo tienen que hacer el Congreso de la Unión y pues no lo quieren hacer. Antonio Ramírez Falcón manda saludos a los integrantes del programa y los felicita, muchas gracias. Bueno, pues me recordó que hay que saludar a quienes nos están ayudando a contestar los teléfonos porque él nos ayudaba, le mandamos un saludo. Rosy y Domingo Aguatzin, Mari y Silvia Aguilar,
y el Popeye, quienes nos están apoyando aquí en la atención al público. Muchísimas gracias. El maestro Víctor Manuel García dice que escuchó que no se puede enjuiciar al presidente por traición a la patria. Creo que sí. Él dice que sí se puede juzgar porque tiene pobre al pueblo. Ha dado concesiones como Pemex y Comunicación y ha cometido, dice él, opina que se ha cometido incluso delitos del Foro Común. Liborio Mendicuti de Chimalhuacán pregunta por qué Profeco sale a decir que Mexicana de Aviación tiene 900 quejas y por qué no dice todas las quejas que ha recibido en contra de Comisión Federal de Electricidad. ¿Tienen más llamadas por ahí? Hay una pregunta para el licenciado Luna, de Enrique Rubalcaba de la Villa. Dice que él fue empleado federal, 40 años, acaba de retirarse y el ISSSTE le dice que nada más puede pagarle 30 años, que si es correcto y que puede hacerse. La que estábamos al licenciado Luna, a ver qué le puede contestar, licenciado. Con todo gusto me pongo en contacto con él. ¿Y de sus teléfonos, licenciado? Con todo gusto, 55 16 77 97 88. Mi compañera Yolanda del Distrito Federal está en la Resistencia, saluda a todos los que estamos en el programa. Luis García de Teotihuacán, es un ayudante de albañil de escolaridad secundaria, manda saludos al trabajador del ESME, Misael Valencia, por informarle sobre la queja ante Profeco. Dice que le están llegando muy altos sus recibos, igual que Edgar René Díaz Trejo de Coyoacán, es un jubilado de Pemex, tiene un problema con comisión, le llegó muy alto el cobro de luz, de 800 y 1,900 pesos, que qué puede hacer. Habla a nombre de los vecinos, nos llevamos los datos para que nos pongamos en contacto con él y podamos mandarle a compañeros que les expliquen qué es lo que está pasando con los altos costos de las tarifas eléctricas. Nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Martín. Sí, la pregunta fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué ocurre si en el contrato de trabajo no se especifica qué servicios desempeñará el empleado? El artículo 27 señala que si no se hubiese determinado el servicios que deben prestarse el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Es hora de irnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Les recordamos las dos asambleas del sindicato, es el miércoles a las 11 de la mañana en la Magdalena Mexuca, la Asamblea Magna de Jubilados, y al día siguiente la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato Mexicano de Electricistas para tomar una determinación ante la respuesta que pudiera hacer la Secretaría de Gobernación a los acuerdos del 13 de septiembre. Hasta la próxima. Guerreros ESME.